Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mauro Ortiz y en el día de hoy vamos a hablar de la farmacología del dolor de los hipnoanalgésicos. Los objetivos del teórico van a ser conocer la fisiopatología del dolor, conocer el circuito de la analgesia endógena, reconocer los distintos tipos de receptores opioides, su distribución y mecanismo de acoplamiento receptor-efecto, describir la farmacología de los distintos grupos de opioides, reconocer la diferencia entre tolerancia y dependencia y conocer e identificar la intoxicación por opioides y su terapéutica. La, la clase va a estar organizada en 4 grandes grupos. Vamos a hablar primero del mecanismo de la analgesia, luego de los agonistas y antagonistas opioides, mencionar un poco de lo que es la tolerancia y dependencia y brevemente la intoxicación por opioides. Pero primero vamos a definir qué es el dolor, ¿sí? El dolor va a ser una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular presente o potencial o que se describe en términos de dicha lesión. Ahora bien, siempre que hablemos de dolor, este va a tener ciertas particularidades o ciertas características que van a ir acompañadas del mismo. Y que siempre que hablemos de un dolor determinado, vamos a tener que mencionarlas o indagarlas. Con el dolor vamos a tener que saber cuál fue el momento de aparición, la localización del mismo, si tiene una irradiación hacia otro sector del cuerpo, las características de este dolor, si es un dolor lacerante, punzante, opresivo, etc., la intensidad del mismo y si tiene atenuantes y o agravantes, ¿sí? Si se desencadena frente a algo. Antes de hablar de los opioides en particular, vamos a hablar de los mecanismos implicados en la aparición del dolor. Como sabemos, o sea, el dolor va a ser un estímulo en líneas generales que va a ser captado por receptores. ¿Qué receptores van a participar en la percepción o en la captación de ese estímulo? Van a ser los nociceptores, dentro de los cuales tenemos distintos tipos de nociceptores según el estímulo que vayan a transmitir y que codifiquen que una vez llegado a la corteza nosotros percibiremos como dolor. Vamos a tener a los nociceptores que transmitan información térmica, aquellos que transmiten información mecánica o cambios mecánicos, y aquellos receptores polimodales que van a sensar tanto cambios mecánicos como cambios térmicos. Tengan en cuenta que justamente estos cambios mecánicos y estos cambios térmicos, ¿sí? O estos estímulos térmicos, no son distintos a los receptores térmicos y a los mecanoreceptores, ¿sí? Estos nociceptores que sensen información acerca de cambios de temperatura o cambios de presión a nivel de la piel, hablando mal y pronto, esa información que se transmite cuando llega a corteza, nosotros la vamos a percibir como dolor, no la vamos a percibir como un cambio de temperatura o como un estímulo táctil. Espero haberme explicado con esto y la diferencia. Bien, entonces dentro de los nociceptores también vamos a tener que los distintos tipos de nociceptores van a tener mielina o amienina, ¿sí? Vamos a ver que los nociceptores que transmitan información térmica e información mecánica van a ser fibras mielínicas, las fibras A delta, mientras que los receptores polimodales van a ser fibras amielínicas, que van a ser las fibras C. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquellos nociceptores que de sus fibras contengan mielina van a transmitir la información mucho más rápido que aquellos que no tengan mielina. Una vez captada la información por los nociceptores, va a ser transmitida por las fibras, tanto mielínicas y amielínicas, y van a constituir las distintas vías ascendentes que van a transmitir la información hacia la corteza. Y lo van a hacer por distintas vías. Vamos a tener la vía espinotalámica, la espinoreticular y la espinomesencefálica. Hasta ahora vimos cómo se integra toda la información nociceptiva hasta llegar a la corteza. Obviamente, una vez que llega a corteza, tiene que haber un mecanismo como de retroalimentación, dando lugar a la activación de lo que es el sistema de analgesia endógena. ¿Cómo actúa este sistema? Generalmente frente a un estímulo doloroso, en situaciones digamos, de lucha o huida, se activa este sistema de analgesia
que consta de 3 pasos o 3 estadios, mejor dicho. Bien, vamos a tener una analgesia supraespinal que va a ser por activación de agonistas Mu que bloquean la liberación de GABA desde la sustancia gris periacueductal a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Esta sustancia gris periacueductal lo que va a hacer es liberar catecolaminas hacia núcleos, hacia proyecciones aminérgicas hacia los núcleos, tanto el locus ceruleus como los núcleos del raspe, estimulándolos. Estos a su vez lo que van a hacer es liberar estas catecolaminas hacia el asta dorsal de la médula espinal. Acá lo que vamos a tener es que estas proyecciones aminérgicas desde el tronco van a estimular, van a tener como 2 estaciones. Por un lado van a actuar sobre interneuronas encefalinérgicas, ¿sí? Que lo que van a hacer es, al estimularlas, estas van a liberar justamente encefalina hacia la sinapsis entre la primera neurona de la vía espinotalámica con la postsinapsis que es la fibra ascendente que va a ir hasta, va a hacer distintas estaciones hasta la corteza. ¿Qué va a pasar a nivel espinal? Estas encefalinas lo que van a hacer es, a nivel de la presinapsis, van a provocar la reducción de la liberación de los péptidos como la sustancia P, que es una sustancia que lo que va a hacer es modular la respuesta dolorosa. Entonces, al disminuir la liberación de la sustancia P por parte de la presinapsis, lo que va a hacer es que haya menor intensificación, o sea menos intensa, la señalización de la información dolorosa. Mientras que a nivel de la postsinapsis lo que va a hacer es disminuir el firing de las neuronas de proyección. ¿Qué significa esto? Va a disminuir la frecuencia de disparos de potenciales de acción de la neurona postsináptica, y esto se va a traducir en una disminución de la transmisión de la información dolorosa hacia centros superiores. Obviamente también vamos a tener una analgesia infraespinal que lo que va a hacer es aumentar o normalizar el umbral de activación de dolor por parte de los nociceptores, es decir, en vez de activarse a un determinado voltaje que supere un umbral y eso desencadene una activación de los receptores y una transmisión de la información, lo que pasa con la activación del sistema de analgesia endógena a través de los receptores opioides es que este umbral se eleva. Entonces el estímulo doloroso tiene que ser de mayor intensidad, va a tener que ser de mayor intensidad para poder alcanzar el umbral y poder generar un disparo de un potencial de acción que va a dar como consecuencia la transmisión de la señal dolorosa. Cuando vemos los tipos de dolor, podemos clasificarlos según su tipo de aparición y según su característica o su fisiopatología. Vamos a tener que según su tiempo de aparición los podemos clasificar en agudo o crónico, o según la fisiopatología en un dolor nociceptivo y en un dolor neuropático, entendiendo al dolor nociceptivo por alteración de los receptores y el dolor neuropático por alteración en las fibras que transmitan la información, un daño más que nada axonal. Y esto acá vemos cómo se generaría tanto el dolor nociceptivo como el dolor neuropático. Vamos a ver que el dolor nociceptivo puede ser generalmente primero por una lesión primaria, una lesión ística que genera liberación local de ciertos factores que va a activar y sensibilizar persistentemente a las fibras A delta y a las fibras C, facilitando la transmisión de información a través de vías ascendentes, y que ante un estímulo eferente va a generar un estímulo eferente exagerado para un estímulo dado. Esto va a ir en relación a lo que es la hiperalgesia, que entendiendo la hiperalgesia como una respuesta dolorosa, exagerada, ante un estímulo doloroso. Bien, distinto va a ser de la alodinia, que va a ser una respuesta dolorosa exagerada ante un estímulo inocuo. Bien,
Esto puede darse, lo de la anodinia puede darse y en relación al dolor neuropático por una lesión nerviosa, ¿sí? Hay una degeneración de un nervio periférico o alguna otra afectación que lo que va a generar es alteración de las fibras aferentes. Bueno,